Saludos amigos, bienvenidos. Aquí estamos listos para nuestro primer podcast de Tiempo Extra. Estamos contentos, estamos felices. Este es un proyecto que hace rato queríamos hacer y hemos estado dando vueltas y vueltas y vueltas. Esto es junto con David Zacata. Lo saluda David Zamudio Garay. Otros días estará con nosotros también Gerardo Vidal, estará también Juan, estará también Juan Carlos Boy. Invitados que esperamos tener o no tener para hacerle una mano a nosotros y hablar lo que nos da la gana. Pero es el tema, tratar de tener en el podcast algo que en nuestro día a día de menciones, cambio comercial de COS, cambio comercial de RPC Radio, la gente que nos habla locuras en YouTube, no podemos hablar lo que nos da la gana. Zacata, saludos, Zacata. Saludos, David, contento de estar en esta primera edición, el primer episodio del podcast de Tiempo. Estoy al borde, Sí, claro. porque es un gran paso. Este mismo año empezamos YouTube, venimos con el podcast Sí. y es el inicio de muchas cosas. Bueno, es como tú dices, el tiempo a veces no nos alcanza, la gente pide más, bueno, ahora viene más. Así es que bienvenidos a todos los nuevos, no solamente personas que van a escuchar, sino también bienvenidos los próximos y futuros anunciantes al podcast de Tiempo Extra. Sí, no es que nada más estamos haciendo eso porque queremos cuñas, pero sí. Queremos plata, eso es lo que nosotros damos aquí de gratis. Vamos a hablar, Zacata una hora. No, Zacata tiene que hacer cosas con su baby que no tiene ni 2 años. Y yo tengo 2 baby, son grandes y una esposa y cosas que hacer. Entonces necesitamos plata, hombre. Quedémonos, que venga. Si nos están escuchando, Zacata, tú ahora pones tu celular, tu Gmail, todas tus direcciones posibles, y yo pongo las mías para que la gente llegue por acá. Pero bueno, el tema aquí en el podcast es que usted tenga la oportunidad de escuchar en cualquier momento del año, día o momento algún tema especial. Y esta semana salió un tema que por lo menos a mí me hizo saltar de una vez. Y ¿sabes qué? Esto es para comenzar nuestro primer podcast y hablar un rato. Porque hace un par de días murió Paolo Rossi. Y para mí una gran figura del fútbol mundial, del fútbol italiano, del fútbol europeo, del fútbol que usted quiera. Y creo que Zacata es importante de repente hablar un poquito más acerca de Rossi y no solamente decir, le metió 3 goles a Brasil, Italia campeón en España 82. Hay muchas otras cosas que hablar de él. Seguramente, David, cuando llega la noticia de manera inesperada, han sido en este preciso momento, estamos grabando el 11 de diciembre, en este preciso momento, en los últimos 15 días, David, hemos tenido noticias bastante difíciles. Son personas que uno está acostumbrado a mencionar y a decir y a recordar y que de alguna manera inconscientemente piensa que son eternos, no decir inmortales, pero son eternos. Pasó con Maradona, pasó con el propio Sabela, que lastimosamente pasó como desapercibido o no recibió tanto comentario. Un hombre que siento que también lo merecía por Estudiantes y también el tema de la selección argentina en la final del 2014. Y luego está el triste fallecimiento de Paolo Rossi, que para el que no lo sigue, quizás en mi caso, no tenía yo en el radar a una persona que podíamos perder, por decirlo así, pronto. O sea, fue bien súbita la noticia, como lastimosamente suelen ser a veces las cosas. Y lo que hizo fue inmediatamente para una generación, me atrevo a decir, como la mía y más nuevas, conocer y entender la dimensión y la magnitud de una figura del fútbol que quizás uno la menciona por nombre, pero es difícil de cuantificar, solo con mencionarla, el impacto que tuvo en el mundo del fútbol, si lo vemos a cómo están las cosas hoy en día, con los nombres y las figuras, y las transacciones y las selecciones y demás. Eso me pareció fascinante de la carrera y vida de Paolo Rossi, que va más allá de una figura italiana, hizo mucho más. Sí, y ahí me parece, cuando yo escucho a Pablo Rossi o lo que era su figura, siempre pensaba que era alguien buena gente. Su cara, su rostro, su manera de verlo en cancha y después como comentarista, siempre era como el tipo, o sea, en estas últimas era como el tío buena gente que llegó a tu casa a la cena y que echa los cuentos y que a todos los sobrinos le cae bien. ¡Llegó el tío Pretty! Entonces, cuando él jugaba, había gente que le tiraba plomo y quería que hiciera muchas más cosas, pero cuando él jugaba, pienso que había como una alegría. Ahí está Pablo Rossi en cancha, eso hay que verlo. O sea, el tipo soluciona. Sobre todo porque en los 2 momentos grandes que estuvo en esos mundiales de Argentina y de España, en 7-8 y en 8-2, era el hombre gol de la selección italiana en un equipo que no es de gol. Es un equipo que meter un gol es un lío. Que estamos más pensando en Dinosov, o que si metió patada Gentile, o si Chirea jugó bien, o si Facchetti antes hacía lo suyo. Y después estaremos en la época de los Canavaros y compañías en otros años. Pero Italia es sinónimo de defensa y este señor, Paolo Rossi, era sinónimo de gol, de jugada de ataque, de fútbol alegre.
y en esos dos, y sobre todo en el Mundial Argentina, que ese equipo se habla mucho, ese equipo jugaba muy a la ofensiva, el equipo 82 de repente era más defensivo y después explotó al final. Pero él era la figura y su llegada a la selección no fue una llegada así tan fácil, Zacata, porque era un jugador que venía de la segunda división. Cuando tenía 16 años apenas, ya la Juventus lo compró, pero no lo usó, lo mandó de préstamo, lo mandó al Como, quedó metido en el Vicenza, y ahí fue donde explotó, vamos a decir, para ser campeón goleador en la segunda división. Y eso de ser campeón en la segunda división y subir al equipo a primera división, a la Serie A, en la temporada del 78 metió 24 goles a Cata, y el Vicenza, que es un equipo de provincia, quedó segundo lugar detrás de la Juventus. Entonces eso ya te da bastante, y un tipo del Vicenza queda en la selección, sin muchos bombos ni platillos, aparte de que jugaba ahí en el Vicenza y metía goles, hacer la selección italiana jugando en un equipo que no es Juve, Milan, Inter, o Fiorentina o Roma, es bastante difícil. David, cuando uno piensa, y creo que este podcast, creo que yo te haré varias preguntas y tú nos ilustrarás bastante para poder, como te decía, dimensionar un poco la figura y entender el impacto más allá. El carisma yo creo que estaba. Eso es algo que es bastante palpable al momento de ver quién era Paolo Rossi, pero a nivel de lo que hizo, uno se queda inmediatamente con sus partidos en ese mundial. A nivel de clubes, ¿cuál es la representación? Porque yo me tengo que guiar por el cuadro en la casa de Nino Mangravita con la camiseta del Milan, y yo me quedo con esa y pienso falsedad en esa. ahí, falsedad, ya te lo comenté el otro día, metió 2 goles y un solo partido con el Inter, eso le valió un montón, hizo fanático como Nino en ese caso. Pero, y mira, yo estaba viendo el día que se murió en la noche, me puse a buscar imágenes y quedé viendo algunos temas en YouTube de él, y él hablaba, por ejemplo, él en el 82 se ganó el premio del Balón de Oro, y decía, me gané el premio del Balón de Oro con 3 buenos partidos en un año. Y fue así, fueron los 3 partidos que metió en fila en el Mundial, porque antes de mayo, había jugado 3 partidos con Juventus, Zacata, porque venía del problema este donde él fue involucrado en un caso de apuestas clandestinas, el llamado Totonero, y él quedó 2 años suspendido. Le permitían que practicara con Juventus, estuvo practicando con Juventus 80, 81 y la mitad del 82. Y con 3 partidos y un gol apenas lo metieron en la selección. Pero después decían, metí 3 partidos buenos en el Mundial y me gané el Balón de Oro. Porque después del Mundial sí jugó con Juventus, hizo sus goles y demás, pero lo que hizo en la Copa del Mundo le dio ese valor. Su carrera en clubes no es de tantos goles claves conocidos fuera de lo que es el aspecto juventino, italiano y demás, porque lo que hizo con la selección fue mayor. Pero, por ejemplo, lo que decía hace un rato, los 24 goles con Vicenza, un equipo pequeño, 24 goles en Serie A en 1978, imagínate, meter goles en Serie A no es fácil. Y un equipo que es pequeño, que se defiende, que va a contragolpe, y él lo hizo. Y después con Juventus sí se metió un par de escudetos, pero en los 2 escudetos que se metió, uno lo ponen como que ganador de escudeto, pero esa temporada jugó 3 partidos nada más. En la segunda, que ganó en el 84, ahí sí aportó bastante al equipo. Y en 84 la Juve ganó también la Recopa, que es el torneo que ya no se juega, la Copa de Ganadores de Copa en ese momento. Como campeones de Copa Italia jugaron ahí, le ganaron la final al Porto. Y al año siguiente la Juve gana la Copa de Campeones por primera vez, lo que ahora es Champions League. En la final sangrienta esa, porque murieron 39 personas en ese juego en Bruselas, en Heysel, entre Juventus y Liverpool. Después de ahí, entonces ya el contrato de Rossi se acabó. Ya no estaba en el momento top. Ya no jugaba mucho con la selección, Zacata. Entonces, de ahí él pasa entonces al Milan. Y en donde tampoco tiene tantos partidos, pero sí hace los 2 goles con el Inter, que le valen que muchos se hacen fanáticos de él y piensen de que Pablo Rossi es milanista. Sí, Nino con el cuadro en su casa, pero Pablo Rossi es sinónimo de Juventus, y después le pondría yo la Nerossi de Vicenza, y el Milan quedaría como cuarto, porque jugó más partidos y contribuyó un poco más al Verona, que quedó cuarto lugar en el año 87. Así que en clubes eso es más o menos lo que él hizo, pero sin duda alguna que lo que hizo con Italia es una cosa que no se puede, no puede dejar del paso. Es lo que lo hace famoso, pues. Es que, exacto, estamos viendo una figura cuya fue trascendental en el mundo del fútbol, mayormente, no exclusivamente, pero mayormente por sus logros de selección.
que es su gran logro, ganar una Copa del Mundo. A pesar del tiempo que pasa en la Juventus, en lo personal, a la distancia, como se dice, yo nunca había identificado a Paolo Rossi como una figura identificada con un solo club. Entiendo lo que dice de Nino, pero yo creo que él mismo lo sabe, pero lo digo en función de que Seguro. veo esa foto, veo esa imagen, obviamente el día de fallecimiento veo las imágenes en la Juventus, pero siempre uno ubica a este jugador con la selección. O sea, es la camiseta azurra por encima de la de un... Y eso es bastante extraño de ver hoy en día. O sea, no es algo... Y hoy en día me puedo ir hasta 15 años atrás. Un jugador que es Sí, más selección que club. sí, es extraño ahora y creo que también porque que en los clubes también jugaban y tenían muchos partidos, pero creo que ahorita lo comentábamos en la radio en tiempo extra, de que ahora hay más oportunidades de verlos con su club, no Ujú. solamente en su liga, inclusive en su liga, porque antes no veíamos las ligas. Pero ahora vemos la liga, vemos la Champions, vemos la Europa League, vemos todos los partidos que un club tiene. Si tú juegas en un equipo grande, en Roma, Sevilla, Leverkusen, estoy hablando de los equipos que no son los top. Igual ves los partidos de su equipo, o del Crystal Palace. O sea, puedes ver muchos partidos de ellos. Antes no, antes lo veías en la selección. Por ejemplo, yo los jugadores de Inglaterra me acuerdo verlos solamente cuando era la selección y por eso sé que Gary Lineker hizo lo de México 86 y que Brian Robson. Y después es que veo que ellos eran, wow, Robson era superfigura en Manchester United y Ujú. Lineker en Everton y después en Tottenham donde jugó. Pero primero en selección. Y el caso de Rossi es esos años 80 y 70 también, de que tenemos la oportunidad, fuera del panorama europeo o sudamericano, que nosotros no vivimos allá, de verlo en Panamá, de verlo solamente cada 4 años. Ahora ya vemos a los jugadores muchas veces. Cuando llegan a la selección, ya nosotros sabemos, este es el man que juega en el Dortmund, yo lo vi, Sancho, el de Ujú. Inglaterra, pero primero menciono a Sancho con Dortmund, después lo meto en England porque ya lo vi primero de amarillo, o sea, hay muchos ejemplos, pero en esos años 80 lo de él era más que todo selección, ya en el 70, porque no quiero dejar de lado lo de Argentina 78, porque eso fue muy importante, y el haber hecho él el equipo en ese mundial ya trajo polémica. Él también decía en la entrevista que vi hace un par de días que él está muy bueno y si lo pueden ver en YouTube, él habla por 1 hora y él va hablando parte por parte de su carrera. Y lo fácil es que nadie lo está entrevistando. Él solito lo está hablando porque él era una figura de mucho conocimiento por su que trabajó en la televisión. Entonces él decía, el día antes que debutamos en el Mundial, íbamos en el avión de Buenos Aires a Mar del Plata para el partido de Italia con Francia, y en el avión Enzo Garzot se acerca y me dice, ragazzo, prepárate que mañana vas a jugar. Se lo dijo 24 horas antes, no tuvo ni 24 horas, llegaron, se bajaron del avión al siguiente juego, y era creo que su segundo o tercer partido con Italia. Y mucha gente se sorprendió y dice, ¿qué hace Paolo Rossi del Vicenza jugando con la, bueno, número 21 en ese momento? Pero era el 9 del equipo, acompañando a Bétega y a Caucio en el ataque azul. Llegó, marcó gol ahí, marcó gol en el segundo partido con Hungría, involucrado en la jugada de pared, inolvidable gol contra Argentina, que gana Italia 1-0, y después en la segunda ronda le hace gol a Austria, contra Holanda no juega muy bien, Italia queda eliminado de ir a la final y quedan en el cuarto lugar cuando pierden con Brasil. Pero su Mundial de Argentina fue muy bueno y eso lo catapulta entonces ya a la explosión internacional que queda como el popular Pablito Rossi. Pablito Rossi, allá le decían, me decías que allá le decían en Argentina. Más que ubicarlo en un ranking, David, de jugador histórico en la selección, me gustaría hacer el ejercicio de ubicar la actuación de él. O sea, la actuación de Pablo Rossi en ese mundial, en el 82, ¿en qué posición del ranking se ubica o con cuál la puedes comparar? Ronaldo 2002, por ejemplo. En el último mundial me cuesta pensar uno que hace uno individual que haya destacado, pero tratando de ubicarlo a manera de performance individual, ¿cuál es el ranking que Sí. tú pondrías a ese mundial de Paolo Rossi? Bueno, habría que irnos primero a los rankings de mundiales, quién fue el mejor en qué mundial, En cada y uno. vayámonos del 70 para acá, porque los de atrás de repente diríamos que fue Amarildo en 62 y fue Eusebio en 66, y Pelé en 70. Y después en 74 diríamos que la figura de Franz Beckenbauer fue la figura, que no Ujú. fue goleadora, pero fue la figura del liderazgo, de líbero, de defensa, de capitán, de caudillo de Alemania, aunque Johan Cruyff para muchos fue el mejor de ese mundial. En 78 fue Mario Kempes, Kempes. que fue muy Kempes. parecido lo de Rossi, similar, hay muchas similitudes con lo de Kempes, porque en el Mundial de Argentina, Kempes la primera vuelta le fue muy mal, o sea, no estuvo en la anotación, los goles eran de Luque, Kempes no estaba en el gol,
y se criticaban un tanto de que hey, el goleador no está marcando. Y es en la segunda vuelta cuando Kempes comienza a hacer goles y entonces él comienza gol con Polonia, goles con Perú y después los goles en la final. Y es el mejor de la Copa con 6 goles. En 82 lo mismo pasó con Rossi. Mala primera vuelta, lo quieren banquear, lo sacan en el segundo tiempo contra Perú, meten a Franco Caucio, mete 6 goles después, que será capítulo aparte aquí en este podcast seguramente. Después Maradona en 86 sin duda 86, alguna. sí, sin duda alguna. En Italia 90 quizás podríamos decir Lothar Matthäus, pero sin ese, no sé, brillo de que se cargó al equipo, no se lo cargó. Eficivo, importante, Sí, puntual, pero no estamos pero hablando de no el figurón. Entonces, vamos con el ranking ese. En 94 en USA. Bebeto Romario. Bebeto Romario, no sé si te quedas con uno o con el otro. Puede ser Romario, puede ser Bebeto. Romario 1, debatible. En 98 la Francia de Zidane aparece en la final con los 2 goles. Pero está Henry antes. Hay un par de... Henry, está Bartés, el portero, está Turán con los goles en la semifinal. Y recordemos que a Zidane lo expulsaron con Arabia Saudita y se perdió un par de juegos después. Entonces no hay una figura 98 En 2002, Ronaldo sin duda que es la figura de Brasil en esa Copa del Mundo. Y ahora vamos más cerca, en 2006 no hay una figura grande de Italia, quizás Cannavaro, por lo que hizo Buffon quizás también. Y en el 10 España es más conjunto España de Iniesta, Casillas, David Villa. Entonces lo de Rossi creo que es un contexto de que es de los, no quiero decir pocos, pero de los mundiales únicos en que un tipo es el que se carga el equipo. Yo creo que en esos 3 mundiales en fila, Kempes, Paolo Rossi y Maradona, en esos 3 mundiales sí tuvimos esa figurita de que si ese tipo no se pone pila, ese equipo no gana el mundial. Los cargó. Entonces, creo que lo de Rossi es muy recordado por tanta gente porque se cargó a un equipo que le estaba yendo muy mal en ese mundial y de repente él apareció en 3 partidos contra rivales de altísimo nivel. Entonces, eso también hay que ponerlo en alto de que le gana a Brasil, Super Brasil, le gana a una Polonia que venía con Boniek, que venía siendo uno de los mejores jugadores del mundo, Boniek y Lato, y después le gana la final a Alemania, que siempre es dura con Rummenigge y compañía. Entonces, lo que hizo en 82, de verdad que rango cuál es, pero en historia de mundiales está ahí que una de las grandes actuaciones de un tipo en 15 días se volvió loco. Hizo todo. Mario Kempes subió a Instagram, en su cuenta oficial, con ganchito, un dibujo donde aparece Mario Kempes, Garrincha y Paolo Rossi. Dice, los únicos 3 jugadores que han ganado Mundial, Bota de Oro y Balón de Oro en el mismo Mundial. O sea, no hizo más nadie. Esa es su forma de recordar a Paolo Rossi, Mario Kempes. Sí, porque es difícil ser el mejor del Mundial y ser el goleador del Mundial, porque en 86 fue Lineker el goleador y Maradona el mejor. Y en los otros mundiales también, porque creo que cuando fue 2002, decíamos de Ronaldo que metió 8 goles y fue goleador, pero el premio se le llevó Oliver Kahn, el portero de Alemania. Con todo y que en la final soltó un balón y ahí lo golearon los brasileños. Exacto, de Dorrotto y demás. Pero sí, lo de Rossi, y también de que eso de Rossi quedó ahí. Tú dirás, bueno, pero después siguió jugando y jugó muy bien, pero bueno, fueron 20 goles en 45 partidos con Italia. O sea, 20 goles, de los cuales 9 fueron en mundiales. O sea, casi la mitad de sus goles fueron en Copa del Mundo, Zacata. Es un porcentaje muy alto. Entonces, ¿qué te hace pensar eso? En el big stage, en el big show, ¡gol! Estaba ahí, parecía. En los otros partidos, bueno, sí, metió 11, pero fueron amistosos, eliminatorias por acá, porque el lío ahí fue que él no jugó la Eurocopa del 80, porque estaba suspendido por el totonero. En 84 Italia no se clasificó, el campeón del mundo no se clasificó para la Eurocopa 84 porque lo eliminaron y quedó fuera, y le fue mal a Italia con Rumania y con Suiza, y en varios partidos ni siquiera se clasificó, no pasó el grupo. Y para 86 él fue convocado entre los 22 que jugaban en esa vez, pero no jugó ni un solo minuto en ese Mundial de México. Entonces, el daño lo hizo en el momento indicado en 2 Copas del Mundo, donde en 2 mundiales mete 9 goles y golea 3 veces a Brasil en un solo partido. Entonces sube mucho su momento, su figura. No quisiera pensar que eso fue lo único que hizo, pero en lo más llamativo se dio a notar. Y es donde crece la leyenda o el mito, la figura
de Paolo Rossi a nivel de mundiales. El mundial te consagra, David, el mundial te ubica en un sitio inmortal. Ganar la Copa ya de por sí es una situación valiosa, importante, pero tener una participación destacada y ese partido, yo sé que lo quieres detallar, lo quieres hablar con Sí, por mucha favor. más minucioso. Ahora, si te hago la misma pregunta, este tiene que estar en el ranking de los grandes partidos de los mundiales, o sea, en el top Sí. porque cae Brasil, por la presentación de Rossi y por quienes estaban en cancha, porque no fue por ejemplo, como el partido del 94 de la cantidad de goles que hubo en la primera fase en USA, el de Bulgaria, ¿no? Que fue festival de goles. Pero el tipo de partido queda para la anécdota, pero no es trascendental. Este partido sí fue trascendental en la historia de los mundiales. Sí, y con el relajo, y bueno, y aparte, sin favoritismo mío, aunque obviamente que mi equipo es Italia, pero con el relajo Italia está entre de los equipos con partidos de los mundiales de históricos, porque el 4-3 del 70 con Alemania en la semifinal de México es para muchos el partido del siglo, tiene placa en el Estadio Azteca y todo lo Sí. demás. Y el Italia-Brasil en los rankings que salen cada mundial siempre lo vas a ver en el top 5, o quizás hasta cerca del 1, por los antecedentes de los dos, porque estás jugando un equipo muy bueno, como ese Brasil venía volando máquina en ese Mundial de 1982, y el famoso yogo bonito ahí eso es como el punto máximo del yogo bonito, porque algunos dicen que jugaba más bonito que el equipo del 70, que para mí es el mejor equipo de todos los tiempos, pero eran otros tiempos. 82, ese equipo de Zico y Sócrates y de Eder y de, inclusive aunque tuviera un delantero que no era muy bueno como Serginho, tenía gente como Falcao y Toninho Cerezo en la mitad de la cancha, un super team, y una defensa que hacía lo suyo con Luisinho y con Oscar y su gente, pero era un equipo que en ofensiva lo hacía muy bien. Entonces ellos en primera vuelta pasaron páramos al inicio con Unión Soviética, después le ganaron 2-1, después hicieron fiesta con Escocia y fiesta con Nueva Zelanda, y después a Argentina le dieron un bailetón completo y sacaron prácticamente a Argentina del Mundial en ese partido último, Brasil-Argentina. Entonces ellos llegaban al partido contra Italia como el equipo que estaba volando máquina frente a un equipo que venía empatando y de repente le gana a Argentina. Pero también veía una entrevista con Menotti 82 que hablaba, le preguntaban, Menotti, ese partido Italia les ganó, ¿qué fue lo que viste, Menotti? Lo que más me sorprendió fue que el árbitro dejara que le metieran 20 patadas a Maradona por parte de Gentili y aquí no ha pasado nada. Y después sigue por otro lado, ¿no? Que Italia jugó bien y que le ganó. Entonces, en ese partido pocos daban porque Italia avanzara. Tenés que ganarle a Brasil. Brasil no había perdido y no había estado nadie cerca ni siquiera de sacarle una victoria. Italia venía jugando mal, no estaba en las cartas. Yo no me acuerdo, tema acá local panameño, decir que los partidos de Brasil de ese mundial, en la primera de los 3 juegos de Brasil, solamente se vio uno en vivo, que fue el de Unión Soviética. ¿Por qué? Porque el partido de Brasil era la misma hora que el partido de Argentina. Y nosotros estamos acá con la señal que mandan de OTI, que es la Organización de Televisión Iberoamericana. Entonces mandaban el partido de Argentina, que era el campeón mundial, y el equipo, vamos a decir, que habla español, pues. Entonces el partido de Brasil nosotros no lo vimos, no vimos lo de Escocia ni Nueva Zelanda en vivo. Creo que después lo pasaban una semana más tarde en diferido. Wow. Escuchamos que había metido un gol, metieron un gol, porque el audio que teníamos venía de la televisión de Costa Rica, eran los amigos de Teletica los que nos mandaban el audio de los Juegos del Mundial de 82. Entonces, cuando llegó ya contra Argentina, que sí, esos partidos sí lo vimos, y después el de Italia, ya comenzamos a ver a Brasil. Pero esos partidos eran 11 y 15 de la mañana, y eran días de escuela, sacate, no está en la escuela o hay trabajo. Entonces, yo trataba de paviarme de la escuela y dije un juego sí, un juego no. Me acuerdo que el juego inicial de Italia no lo vi, el de Polonia. Me acuerdo que estaba dando clases de laboratorio y tratando con el radio escuchar qué pasó 0-0. Yo dejaba grabando en Betamax y después venía a escuchar mis partidos. Más, inclusive, yo dejaba partidos grababa el audio de la radio, de RPC Radio, y tenía el audio, Wow. y tengo audios de cintas de audio de partidos de Ponte México con Túnez, Italia con Hungría, de audio de narración centroamericana, que era la que daba las transmisiones. Entonces, en ese partido, yo me acuerdo que el de Argentina, me quedé en la casa y lo vi en vivo, pero el de Italia no podía paviarme 2 días seguidos. Entonces yo no estaba viendo el partido, no lo vi en vivo Italia-Brasil. Estaba en la escuela, estaba dando clases de filosofía, me acuerdo de la clase que estaba dando. Ese fue el año que repetí en la escuela. Yo estaba en 5º año y me acuerdo que sube el profesor Stanley Muchet, el que nos daba filosofía en la Salle. Y sube y entra, y la gente estaba pendiente del juego, y dice Muchet, acabo de ver el primer gol.
un cabezazo que no lo paraba a nadie de Paolo Rossi. ¡Chuta, grande Italia! En el salón, como un día por Brasil. No. Por Italia iba yo y un pasero que es español, que se apellida Vidal. Ya, esos son los únicos que iban por Italia. Los demás estaban todos preocupados y estábamos con el radio, y estábamos escuchando y se empató Sócrates y la gente se volvía loquita y después Rossi metió el 2-1 y nos vimos al medio tiempo y empató después David, no Falcao. te quiero matar el feeling, espérate, aguanta el feeling, no te quiero matar el feeling. Sí. La pregunta es, ¿cómo hacía? O sea, todo el mundo tenía un radio. Yo tenía un radio metido en el bolsillo y tenía un audífono que salía por aquí, lo tenía puesto por acá. Tú te acostabas en la banca y estaba como que dando clase. Y el profesor también sabía de que estábamos todos en eso pendientes. O sea, por ahí estuve historias de gente que sí le daban chance para ver el partido en el salón de profesores o pusieron en una aula el juego. En esa época nosotros nos dejaban ver, creo que la inauguración nos la dejaron ver llevaba una tele, pero ya después nos iban a dar el mundial entero por televisión. Había un pasiero, apellido Melo, que tenía un televisor chiquitito, así eso de batería, lo tenía escondido en la maleta. Y entonces ahí, el final del juego, sí lo pude ver por allá, porque como estábamos en cambio de clase, no sé qué pasó. Pero yo lo estaba siguiendo por radio y por los relatos que se daban en plena clase. O sea, yo no puedo pensar, yo no sé cómo yo me quedé en la clase y no me fui a ver Italia-Brasil. Era también el feeling de que pensamos que Brasil iba a ganar y que no había problema y que iban para la final. O sea, iban a seguirla. Después del partido en Betamax. Pero en el salón, cuando se acabó el partido, era como si hubiera perdido Panamá. Era como, o sea, en los proporción de ahora, ¿no? De María Roja. Porque obviamente Brasil era el equipo de la people, de la gente, todo el mundo. Yo un pasero que me acuerdo que estaban llorando. Sacata. Yo, ¡oh, hombre! De verdad, habían pocos felices. Pero pasero con familia de Brasil o algo. No, aquí nadie es brasileño aquí, sino que la gente va por Brasil, pues. Pero coge tu 3-2, hombre. Yo quería llegar a la casa rápido. Yo me iba para la escuela en carro, para ese último año en la escuela. Yo tenía un Dodge inmenso, era como una lancha, le decían los paseros. Yo no esperaba que se acabara la clase para ir para la casa por el Betamax. Y yo no me acuerdo, ese Betamax tengo que haberlo visto como 80 veces. Esa noche repitieron el juego, lo repetía el Mundo Vargas, ellos daban el partido en la mañana y después lo repetían en la noche. Entonces, la primera vez que yo hablé con el Mundo Vargas, para comenzar mi carrera televisiva, porque él fue el que me dio el chance, y me consideró una cita para hablar con él, yo le dije, hey, Mundo, ¿por qué me estaba preguntando cosas para si yo sabía fútbol? Y yo le digo, ¿sabes lo que tú hiciste el día de España, de Brasil e Italia? Porque yo tenía el partido grabado, ¿no? En el partido en vivo, tú salías al medio tiempo con una toalla que decía Brasil-España 82 y dices que le ibas a rifar al final de la transmisión. No rifaste nada. No hubo ninguna rifa de toalla porque Brasil perdió. En la noche repitieron el juego, pero hoy no salió ni nada. El tipo estaba bravo. Tú te imaginas, Sacata, le eliminaron a Brasil de la nada. Todo el mundo pensaba que Brasil iba para la semifinal y iba a seguir en la buena. Y de repente aparece Paolo Rossi. Ese man, ¿de dónde salió? Le metió 3 goles y el equipo de todo el mundo ve caminando para afuera Brasil y todo el mundo, ¿quién es? Paolo Rossi, ¿qué pasó? Y entonces la leyenda quedó marcada en el estadio de Sarriá. El estadio ya lo echaron abajo porque es el estadio donde jugaba el Español de Barcelona. Yo tuve la suerte en el 92 de estar en España, ir a Barcelona, y lo primero que yo quería hacer cuando llegué a Barcelona, yo quiero ir al estadio de Sarriá, y me fui para allá. Y creo que tendría que buscar alguna foto. El estadio estaba cerrado porque estaba en época de no futbolera. Pero estar ahí, este es el estadio donde clavó Paolo Rossi a Brasil. ¡Qué pretty! Ese estadio después lo echaron abajo. Y hay gente de Italia que iba allá al peregrinaje, se van a echar abajo Sarriá, porque queda eso de Sarriá y queda, o sea, la leyenda de esa tarde, ¿no? De que el equipo que estaba muy mal jugando viene y le gana al equipo que se esperaba que ganara el Mundial. Ese Mundial, el Mundial España, sí, que tuvo escenarios míticos que conocemos porque el seguimiento de Liga Española en su momento te da eso, más allá de Barcelona y Real Madrid. Creo que, termina siendo Montjuic después, ¿no? El Español. Sí, el Español juega en el Estadio Olímpico, que fue el que usaron para Barcelona 92. Sí. Y hoy tienen otro. Y ahora tienen estadio nuevo, sí. Cornellà del Prat, si no me equivoco, que es el nuevo estadio. Exacto. O sea y ese equipo está en segunda división, también vale la pena decirlo. Que el Español está en segunda división. Descendió la temporada pasada. ¿Qué pasa después de ese gran partido, David? Porque un jugador que tiene ese partido de revelación, de destape, inmediatamente toda la atención se vuelca a el individuo y ya me imagino que inmediatamente fue, hey, podemos ser campeones, pensando en los italianos. Y en el lado de él es como que resucitó.
creo que alguna portada decía Resurrecciones, porque de verdad a él lo estaban linchando. O sea, si tú ves los periódicos previos a eso, a ese juego, y sobre todo lo de Rossi, porque algunos jugadores, otros estaban haciendo lo suyo, la defensa estaba jugando bien, y Dinosov estaba parando tiros, y Bruno Conti estaba jugando bien, y Antonioni jugaba bien, pero Paolo Rossi no estaba jugando bien. Él era el señalado de que qué pasa con el centro delantero, por qué Bearzot lo pone a jugar, por qué insiste con este tipo. Bueno, y Rossi lo decía después también en muchas entrevistas, yo tengo que darle las gracias a Enzo Bearzot porque confió en mí, no creyó lo que decían los periodistas, la crítica y los fanáticos de que tenían que sentarme. Dice que él necesitaba partidos para entrar en forma, necesitó 4 juegos para entrar en forma, porque nada más había jugado 3 en 2 años, 3 partidos oficiales con la Juventus, como decíamos hace un rato. Entonces, después de eso, metió los 3 goles, quedó en la portada de todo el mundo, y sí, venía después otro partido contra Polonia, que recordemos que habían jugado en el grupo primero cuando estaban jugando en Vigo. Entonces era el segundo partido, y otra vez era Boniek y Lato, que es un equipo muy fuerte, el polaco. Boniek venía de meterle una tripleta, quiero decir que fue Unión Soviética o Bélgica, uno de los dos, pero metió 3 goles en el Nou Camp. Entonces también venía él con eso. Claro, no le metió goles a Brasil, Boniek metió 3 goles en un partido, eso es importante también, un triplete. Entonces era el duelo Boniek-Paolo Rossi, y todas las miradas puestas estaban en ese partido en Barcelona con Rossi. Pero igual miradas hacia él, le metido en el área chica, y Italia le ganó a Polonia 2-0. En ese partido se lesiona Giancarlo Antonioni, que era el cerebro del equipo en la mitad de la cancha, el jugador de la Fiorentina, y Antonioni lastimosamente después se pierde la oportunidad de jugar la final de la Copa del Mundo. Esa fue una baja importante, pero después metieron a otro defensa para jugar ahí y cubrir el medio del campo. Pero entonces llegan a la final en el Santiago Bernabéu en Madrid contra los alemanes, que venían de ganarle una batalla épica en la semifinal a Francia, que regresaron de 3-1, lo empataron a 3 y se fueron por primera vez a penales en un mundial, en ese 82 en el partido en el Sánchez Pizjuán de Sevilla. Entonces Alemania venía también con el feeling de que si Italia venía enrachado de que le ganó a Brasil, Alemania venía enrachado de ganar un partido que estaba perdido 3-1 en el tiempo extra, y ganarlo por penales. Entonces, como los alemanes siempre rescatan partidos al final del juego, era un partido que no era fácil, no era el favoritazo de Italia para llegar a la final. Y ellos han tenido muchos partidos en mundiales, aunque Italia tiene la ventaja contra Alemania, pero previo al juego de ese domingo 11 de julio de 1982, había Italia de repente favorito un poquito, pero era Alemania. David, yo he escuchado en estos días mucho de Paolo Rossi como figura, como leyenda y como todo lo demás. Pocas personas han tratado de definir su estilo, ya sea con comparación con otros delanteros actuales o simplemente evitar decir era un tipo que estaba en el lugar correcto en el momento correcto. O sea, ¿cómo se define la figura de 9 o de delantero, mejor dicho, que era Paolo Rossi en la selección italiana? Sí, yo creo que era un 9 de eso, ¿no? De que él está en el momento justo, en el área. Por ejemplo, el gol de la final contra Alemania, que abrió el camino para que Italia fuera campeón del 1-0, él está metido en el área chica, en un balón que cobran rápido de un tiro libre que juega en cortito. Está ahí para cabecear y quitársela a un defensa y a Antonio Cabrini, que estaba cerca de él. Entonces, ese es el típico Paolo Rossi, ese es el gol Rossi, es un gol en el área chica. O sea, el área chica es un espacio muy reducido. O sea, Sí. estar ahí es porque tienes que pelear con el defensa, tienes que hacerte el espacio, tienes que tener un balón que te ponga en cortito, tienes que jugártela ahí. Entonces era un tipo de no tanto dominio técnico, sobre todo para la segunda parte de su carrera. Porque si tú ves los goles de Vicenza o cuando estaba con Vicenza y la primera temporada con Perugia, la que jugó ahí, era bastante técnico, entraba mucho en el juego, buscaba la pelota, tenía velocidad, tenía regate. Pero poco a poco él también era un tipo muy frágil, no era el bombardero Gerd Müller, el centro delantero tanque, el tanque alemán, no era de la contextura física así. ¿Qué delanteros pudiéramos tener en esto? O sea, un Luis Suárez, por ejemplo. Luis Suárez es un tipo fuerte, duro, corre, cabecea, pero es mucha fuerza. Rossi era más ubicación, saber dónde ponerse. No que no metía piernas, sí la metía, pero era un poquito más frágil. Y tú lo veías también, y parado en cancha, las imágenes del Mundial de España es el pantalonzón, la camisa azul larga, grande, el tipo como que triste ahí y flaquito. Pero aún así con eso, era muy astuto de saber ubicarse y saber llegar y meterla. Pues el trabajo de él era llegar a zona gol y aparecer como fantasma y meter el gol. No sé si la comparación vale, pero con la descripción que me diste, el primer nombre que se me vino a la cabeza de esta era moderna, contemporánea, fue Raúl González, del Madrid.
Es muy parecido a Raúl, aunque creo que Raúl González es mucho más técnico y mucho más rápido Ok. y mucho más llevador de la pelota. Rossi era más de definidor, sobre todo en la segunda parte de la carrera, de 82 por delante, ya es más pescador, catcher, como decimos en panameño, que a la gente le gusta Ketcher. hacer, le gusta tirarle el plomo al catcher. Necesitas catcher en tu equipo, porque sin catcher no termina la jugada. Entonces, Ahí queda. ¡quechón! Ese man es un quechón. Sí, pero yo quiero quechón en mi team que está en gol, hombre. Pero quedó 2-0. Qué chon, pero me quedamos a Sí, 0. Ganamos. Vamos para la casa. y Paolo Rossi era el típico quechón. Yo me acuerdo de mi pasero aquí de Calle Negra, Mafá y su gente que más por Brasil. Ese es un quecher. Sí, No vale ya. los O goles. sea, No vale los sí, goles el Ketcher. tú quieres de chilena, que es que la gente, sobre todo los fanáticos pro Brasil, quieren túnel, quieren Sí. Pinta, taquito, quieren pinta. que la levante por arriba, la baje con el pecho y la meta. Ey, el gol vale igual malón de Rossi tirándose ahí y la metió con la oreja. Vale igualito. Pero era un tipo que hacía lo suyo, Zacata, y de verdad que ahí me dio mucha pena cuando escuché la noticia. Yo estaba sentado aquí en el sofá viendo, eso fue el miércoles, ¿no? Sí, el miércoles. Estaba viendo juegos, o esa noche no había juego, pero no sé qué estaba viendo y de repente veo el tweet que dice eso. Entonces sí fue impactante. No estaba en el radar de que esto ocurriera. Porque, por ejemplo, mira, a lo de Maradona, eh, como él venía a veces de la operación y demás, estaba ahí. Lo de Sabela, también el técnico de Argentina que también murió, también tuvo un tiempito. Pero Rossi no estaba, hasta, mira, Pelé, por ejemplo, que Pelé ha estado varias veces en Sí, el sí. paquete de que está enfermo, va al hospital, tal y cual. Pero lo de Rossi no estaba en el radar, o por lo menos no sabíamos, o no se avisó antes de que él tenía el tumor pulmonar, pero sí fue bastante, fue de mucho impacto. Yo aquí en mi DEN, en la casa, yo tengo el póster de Italia 82, del campeón del mundo. Y ese póster era que yo tenía en mi casa en el año 82. Lo tenía en mi cama, lo tenía en mi cuarto, y eso ha ido pasando de casas en casas y de cuartos en cuartos y de paredes en paredes, y todavía detrás en el póster lo que hay cemento blanco de cuando yo vivía donde mi mamá, porque ese era mi equipo, ese era el equipo que me hizo pasar una alegría muy grande a mí. Yo tenía 17 años en ese 82, y mi equipo siempre en el Mundial algo le pasaba y perdí. Me acuerdo que en el Mundial 78, por ejemplo, cuando Italia perdió con Holanda, yo regresé a la casa y yo estaba llorando cuando perdimos con Holanda el chance de ir a la final. Y me acuerdo que agarré un poco de revistas y rompiendo, salía algo de Holanda y la rompía, porque estaba todo bravo, porque había perdido Italia y no quería saber nada de Lógico. Holanda. A los pelados Sí, llorando por Brasil, tú también lloraste por Italia, bueno, yo pues. lloré por Italia en el 78, pero en 80, entonces en 82 hizo una de las alegrías más grandes en materia deportiva para mí fue esa, porque ganó el equipo que generalmente ese equipo es un defensivo, ese equipo no sirve, ese equipo juega mal, juega feo, tiran patada, pero siempre digo yo, hay estilos, pues el estilo italiano no será el más bonito, pero es un estilo que tienes que saber defenderte. En este caso defendían bien, pero tuvieron a ese jugador que ocurre muchas veces y daba, porque ese 3-2 con Brasil no es que atacaron 15 veces. Oye, si te vas a los numeritos de ese partido, Brasil tiene más tiros que soft tapa o que bueno, mandan afuera, y en el lado italiano, los 3 goles de Rossi, una que tira Graziani afuera, un ponche de Rossi en el área, un supuesto 4-2 en un offside que nos quitaron ahí, que era 4-2 con Antonioni, que no valió, pero no fue que atacó un montón en Italia, fue el típico defiéndete, vamos contra o aprovecha un córner y mete el gol. Pero él fue el que solucionó. Entonces, para esa generación de 82 por delante, hasta que llegó lo del Mundial de 2006 para Italia, era Paolo Rossi como que el máximo ídolo, el héroe nacional por lo que hizo en esa Copa. Antes que me acordé del partido de los goles del 94, era Rusia. Rusia con Salenko. Yo es de Bulgaria. Me parece que Salenko con de Bulgaria. Camerún, que ese es el pocotón de goles, que es un partido memorable, pero no es trascendental en la historia de los mundiales. O sea, no se queda en eso. Oleg Salenko, no sabemos qué pasó después. David, la pregunta final. Espérate, Zacata, dice que los de Camerún estaban en fuego en ese día de que tú hablando de Rusia con... No, de verdad, esa historia pretty, pasó el podcast. Ese juego fue en Palo Alto, California, San Francisco, y ¿Estabas como ahí? ¿Estabas Camerún ahí? estaba, Pero no, yo no estaba ahí, estabas, como Camerún no, pero estaba estabas en USA. eliminado, Pero si estabas no, en yo USA. fui para el juego de Dallas, que no jugó nunca Maradona, que lo agarraron con lo que lo agarraron. Pero a los de Camerún la noche anterior se fueron de rumba, estaban en fuego, Zacata. Y cuando llegaron a la cancha para el partido contra Rusia, los rusos los veían y dicen, estos manes se están cayendo. Y tenían tufón. Dice que estaban prendidos, porque estaban estaban pinteando y tomando guaro, porque al día después iban para adelante, se acabó mi mundial, Camerún quedó eliminado. 6-1. O sea,
eso es un partido donde Solen mete 5 goles, que récord de mundiales, pero en el otro lado queda eso en el ambiente que sí, pero estos manes estaban en Wimba. Los manes estaban cayendo los de Camerún. Esa es una historia en mundiales. La fea esa. Te tengo que reconocer que siempre he escuchado, me acuerdo de ese partido, me acuerdo de lo de Salenko, me acuerdo de ese equipo de Rusia, pero honestamente es la primera vez que escucho del traquetazo de los amigos camerunes. Estaban en fuego. Y en ese partido se dio récord de mundial porque Roger Milla marcó el gol de Camerún. Entonces era el jugador más viejo en marcar en mundiales, creo que 41, 42 años. Por ahí la gente lo busca después en Wikipedia. Pero está esa marca y lo de los goles, obviamente, goles. Y creo que fueron los únicos goles que metió Salenko con la selección de Rusia. Después el Valencia lo compró y él no resultó ser ningún gran jugador. Pero Roger Milla también estaba en las fiestas, ¿o él sí se Yo creo que Roger Milla estuvo en la fiesta, pero él por lo menos pudo meter el gol de Camerún, ¿no? Entonces quedó ahí, sí. David, la pregunta final. Sí. Esta es la más dura, que no la he escuchado. La respuesta de la misma me ha tomado varios días y todavía no llegamos a una conclusión. ¿Dónde queda ubicado Paolo Rossi en el top de jugadores en la historia del fútbol italiano? ¿Cuál es su sitio? Porque se habla mucho, se destaca todo lo que hemos hablado aquí en podcast, pero no lo tenemos ubicado como la superestrella más allá de temas de selección. ¿Cuál es el sitial hoy? O sea, ¿con qué nos vamos a quedar de Paolo Rossi en un ranking de jugadores en el fútbol italiano? Yo creo que tiene que estar fácilmente en un top 5, pero yo no sé si es número 1. O sea, yo he visto bastantes partidos de selección italiana, he tenido la oportunidad de ver muchos juegos, me los mandaban antes por VHS, me los mandaban en sistema PAL y yo los pasaba a NTCC de alguna manera para verlo. He tratado de ver mucho selección italiana, inclusive desde antes del 70, por mucho cassette y demás. Entonces tú te encuentras con muchas figuras como Gianni Rivera, que era un virtuoso con la pelota, o Sandro Mazzola, o Jacinto Facchetti, con todo y que es jugador del Inter, pero bueno, hay que decirlo. Gigi Rivas es el máximo goleador de la historia del fútbol italiano con 35 goles, el jugador del Cagliari, una sola pierna, la zurda, pero tremendo bombazo, y todavía se mantiene como un récord de más goles con la selección, que es 35, lo tiene él. Y no vi jugar, pero se habla muy bien de Giuseppe Meazza o de Silvio Piola, y de los primeros 2 mundiales que Italia ganó en los años 30. Y después para acá, aparte de los que jugaron con Rossi, en ese equipo podríamos destacar, sobre todo en zona defensiva, a Dino Zoff como uno de los grandes porteros de la historia italiana, Gaetano Schirà y Claudio Gentile como los grandes defensas del equipo. Y después habría que meter a Roberto Baggio, sin duda alguna, hay que meter a Alessandro Del Piero, a Francesco Totti, a Fabio Cannavaro, a Gigi Buffon. Entonces te encuentras con una buena cantidad de jugadores y decir cuál es el mejor, creo que está un poco difícil. Y creo que un veterano te diría que Meazza, otros se irían con los de México 70, los Rivera o Mazzola, de esa generación también de buenos jugadores italianos. Pero Rossi está en el top 5. Lo que pasa es que son diferentes maneras de jugar. Si me hablas de goleador, no fue el que más goles metió con Italia, ni siquiera está entre los primeros 3. Si me hablas de que el mejor jugador en cancha, ya tú tienes que poner a Roberto Baggio con Gianni Rivera, o con Francesco Totti o con Del Piero, que te decía el otro día en la radio que inclusive algunos de ellos eran banca en el equipo del 2006, como el caso del Piero, que entraba después, y Totti sí era regular, pero también ahí estaba Pirlo también. Pero no me atrevo a decir que Rossi fue el mejor jugador de la historia para Italia, porque no es así. Tuvo su momento en ese 1982, tuvo esos 20 goles. Lo que pasa es que esos 3 goles a Brasil y el título le hacen que gane muchos peldaños. Pero Baggio jugó más años con la selección de seguido. Creo que también jugó muchos más años Del Piero con la selección, aunque Del Piero es más conocido por Juventus que por Italia, me parece a mí. Y el caso de Totti ni hablar, más romanista que ninguno en el planeta Tierra, y después la selección, con la cual ganaron el Mundial en 2006, y fue como la cereza en el pastel para todos ellos. Pero creo que sí está top 5, no me atrevo a ponerlo de número 1, y habría que hacer un debate o un programa aparte solamente con eso, invitar un día a Nino y a mi amigo Stefano Alessi y demás gente de la NBA, ¿no? Para que entremos en un debate de quién fue el mejor o quién es el mejor, porque tú puedes decir, en Brasil es Pelé y en Argentina es Maradona, después está Messi ahí cerquita de él, y en Brasil tú puedes, aparte de Pelé, hacer un festival de top 10 con Garrincha y todo el lote que viene después, ¿no? Pero en la de Italia creo que sí está un poquito tough, decir quién es el número 1. Antes de irnos, David, creo que estamos en el cierre ya, recordar Vamos en el podcast, podcast de Tiempo Extra.
en tu libro de anécdotas de la Zurra, de la cual hemos hablado mucho hoy, es Sí. estar in situ, ¿no? El 2006. Eso no se puede quedar por fuera. Ya Ah, metiste todos los sí, pregones no. ahí. El Ese es 2006 otro tiene que estar. podcast. Bueno, Ese es y otro podcast, estoy de acuerdo. para los amigos de la Candela, que le gusta eso con Gabriel Castillo y con Julio Chevelut, a nivel Berlín, no cualquiera. Ese tremendo cuento, David. Yo creo que me gustaría escuchar esa anécdota con Ahí podíamos libertad. hacer un podcast de todo lo que se vivió durante y post Italia-Francia Aeropuerto, 2006. avión. Ahí nos quedamos en una pensión. Ahí no te digo más nada. ¿Dónde nos quedamos ahí nosotros para ese partido de la final del Mundial? Pero sí, la grande para Italia es esa, y narrar el juego. No estar sentado en la grada como Epifanio, que se sentaban a ver los partidos del Mundial en la grada, sino que transmitir para Panamá los penales y tener la suerte que me tocó a mí, porque o sea que en eso siempre yo trato de dividirme los partidos, o sea, un tiempo tú, un tiempo yo. Y a mí me tocó, creo que el primer tiempo lo narró Chevelú, el segundo tiempo lo narré yo. Y después cuando se van al alargue, un tiempo Chevelú, un tiempo yo, pero después me tocaba a mí los penales. Entonces ahí fue la historia. Me tocó a mí transmitir los penales de la definición del Mundial y eso fue de verdad que un momento bastante grande que Italia quedara campeón del mundo porque siempre perdía en penales y esa vez, por suerte, no la salamos en Berlín y se ganó el Mundial de 2006. Pero eso será para otro podcast. Acá esto está bueno porque me da chance a mí de hablar esta locura que no puedo hablar en la radio. Esa es la idea, David. Esa es la idea. Así que apunta la Ya me Wandy. hubiera cortado, ya me hubiera cortado Vidal a Samudio, nadie quiere saber de eso, Samudio, vamos a la pausa, Didi. O sea, no. Aquí el podcast, como decía yo al principio, hablamos lo que nos da la gana y no tenemos límite de tiempo. Así mismo es, David. Yo creo que cumplimos de buena Yo manera. digo, No sé si sí. se te quedó algo que quedó del recuerdo de las vivencias, viéndolo, siguiéndolo a Paolo Rossi, pero el que no tenía tanto detalle, a pesar de que lo hablamos en la semana en tiempo extra, como yo, esto ha sido muy ilustrativo desde la anécdota personal de Ten Lanzaya, escuchándolo, tapándote el audífono, Sí. hasta obviamente el impacto del mismo jugador fuera de la cancha. Sí, yo creo que lo que se queda corto es decir que se retiró a los 30 años, Acata. O sea, 30 años para que tú te retires es una edad bastante joven. Pasa que él tenía el tema de las lesiones. Porque después del 86 que no jugó en México y que andaba tristón porque no jugó, no le fue bien con el Milan y con el Leona Josquito. Jugó más que el Milan, pero ya después se retira. Entonces, fíjate que después de la España 82 jugó 5 años más solamente. O sea, no jugó mucho. Y se retiró a los 30 años porque las lesiones lo afectaron, tenía problemas también en la espalda. Entonces ya después su vida, imagínate, se retiró a los 30, murió a los 64. O sea que su vida post-fútbol fue 34 años alejado de canchas, mucho más grande de lo que fue su carrera cuando era un profesional de los 16 a los 30. Entonces fueron 14 años de carrera futbolera, que no es tanto tiempo con lo que tenemos hoy en día de que hay mucha gente que se retira a los 35, mira a los Ronaldos y Messi que todavía están jugando, y vienen jugando quién sabe desde cuándo, cuántos partidos internacionales jugaron. Rossi nada más jugó 48 partidos con Italia. Neymar lleva como 100 ya con Brasil. Entonces no era época de tantos partidos con selección. Aparte de los mundiales, como decía, no le iba tan bien en los otros juegos de eliminatorias y demás. Así que creo que inclusive nos pudimos haber dicho que nos quedamos cortos de ver más de Paolo Rossi, pero lo que pudimos ver, apreciar y donde se destacó, queda para la leyenda por los siglos de los siglos, porque yo creo que hay pocas personas que no se recuerdan que él le hizo 3 goles al Super Brasil del 82 y lo sacó esa Copa del Mundo. Y como hizo en su libro, el libro que es muy bueno, y dice, ho fatto piangere il Brasile, hice llorar a Brasil. Y todo el mundo en Brasil le tiene un gran respeto, cariño no, respeto a Rossi porque acabó con un equipazo y ellos lo saben. Lo que tienen los brasileños es que aceptan eso ahí, ¿no? Quizás no cuando tienen el pique con Argentina, pero sí en ese caso sí, de que un tipo sensacional fue el que solo una actuación sensacional pudo acabar con un equipo fabuloso como lo fue ese equipo de 82 de Brasil. Creo que fue tremenda experiencia, David. Creo que fue buena forma de arrancar el primer Muy podcast bueno. de tiempo extra. Y no Despide fue de Patreon. Imagínate, no. Zacata. El primer podcast de tiempo extra no fue de los Patreon, no fue de los Warriors, fue de Paolo Rossi. Un día hacemos uno de New Orleans y tú nos tienes que comprometer, Zacata, tiene que hacer uno de los Saints y nos va a explicar por qué los Saints es la ofensiva más explosiva, más grande de la historia de la Eso NFL. Vendrá. Eso vendrá. Eso en otro momento. Habrá espacio y oportunidad. Dale, gracias a Tony.